Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito porque hoy tenemos un tema jugoso, muy jugoso. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, sí, esa parejita que nos robó el corazón a todos. Pero al parecer, no todo fue miel sobre hojuelas entre ellos, y hoy vamos a desentrañar un pequeño misterio: ¿qué comió Can Yaman que enfureció a The Method Demir? Ya sé, suena un poco extraño, ¿verdad? Pero créanme, detrás de esta pregunta aparentemente trivial hay una historia interesante que nos revela mucho sobre la dinámica entre estos dos actores tan queridos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre tenemos las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis profundos y por supuesto, mucho chisme. Así que ya lo saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, Can Yaman y The Method Demir formaron una pareja icónica en la serie Erkencikus, pájaro soñador. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans enloquecieron, se crearon clubs de fans por todo el mundo y todos esperábamos que su romance traspasara la pantalla. Y en cierto modo, así fue. Durante el rodaje y después se les vio juntos, compartiendo momentos especiales y alimentando los rumores de una relación. Pero como suele suceder en estos casos, la historia no tuvo el final feliz que muchos esperaban. Las razones de su separación son un tema muy debatido y lleno de especulaciones. Hubo rumores de todo tipo: celos, diferencias de personalidad, presiones profesionales. Lo de siempre en el mundo de las celebridades. Pero hoy vamos a enfocarnos en un detalle que, aunque parece menor, podría haber contribuido a tensar la relación: la comida. Sí, amigos míos, la comida. Algo tan básico como lo que comemos puede generar conflictos, especialmente cuando se trata de dos personas con estilos de vida y preferencias diferentes. Y aquí es donde entra en juego nuestro querido Can Yaman y sus hábitos alimenticios, que según algunas fuentes cercanas a la pareja, no siempre eran del agrado de The Method Demir. Para entender mejor este punto, primero tenemos que saber un poco más sobre los hábitos alimenticios de ambos. Can Yaman, como muchos saben, es un hombre muy preocupado por su físico. Es un deportista nato, le encanta entrenar y cuida mucho su alimentación para mantenerse en forma. Su dieta suele ser rica en proteínas, baja en carbohidratos y muy estricta. Se sabe que es fanático de la carne magra, el pescado, los huevos y las verduras. Un verdadero atleta. Además, Can es conocido por ser bastante disciplinado con sus horarios de comida. No se salta comidas y suele llevar consigo sus propios snacks saludables para evitar tentaciones. Incluso durante el rodaje de Erkencikus, se le veía a menudo con su tupper lleno de pollo a la plancha y verduras. Su dedicación al gimnasio y a la comida sana es innegable y forma parte integral de su imagen pública. Por otro lado, The Method Demir, aunque también se preocupa por su salud y su figura, tiene un enfoque un poco más relajado con la comida. Le gusta disfrutar de los placeres culinarios, probar diferentes sabores y no se priva de darse algún que otro capricho de vez en cuando. Se dice que le encantan los dulces, especialmente el baklava, un postre turco muy popular, y que no le hace ascos a una buena pasta o pizza. Una chica normal, como cualquiera de nosotras. Demet también ha expresado en entrevistas que disfruta mucho de la comida callejera turca, como el dona kebab o el lahmacun, y que no se considera una persona obsesionada con las dietas. Prefiere mantener un estilo de vida activo y equilibrado, pero sin privarse de los pequeños placeres que ofrece la gastronomía turca. Y aquí es donde empiezan los problemas. Imaginen la situación: una pareja que tiene que compartir comidas, cenas y momentos de ocio. Él con su dieta súper estricta y ella con su gusto por la buena comida y los caprichos ocasionales. La combinación explosiva perfecta. No solo eso, sino que también tenían que lidiar con la presión constante de los medios y los fans, que analizaban cada aspecto de su vida, incluyendo lo que comían. Cada vez que se les veía juntos en público, los paparazzi estaban al acecho, capturando imágenes de sus elecciones alimentarias y generando titulares que alimentaban la especulación y el debate. Según algunas fuentes, Demet se sentía un poco presionada por los hábitos alimenticios de Can. Él, en su afán por mantenerse en forma, a veces era un poco insistente con ella para que también cuidara su alimentación. Le recomendaba evitar los dulces, comer más verduras y hacer ejercicio con él.
Y aunque Demet apreciaba su preocupación, sentía que él estaba tratando de imponerle su estilo de vida. Esta presión, aunque bien intencionada, podía generar fricciones en su relación. Imagínense tener que justificar cada bocado que dan, especialmente cuando están rodeados de cámaras y fans. Además, se rumorea que Khan era bastante quisquilloso con la comida. No le gustaba probar cosas nuevas y siempre prefería los platos que ya conocía y que se ajustaban a su dieta. Esto limitaba las opciones de Demet a la hora de elegir restaurantes o preparar comidas en casa. Ella, que es una persona muy sociable y le encanta salir a comer con sus amigos, se sentía un poco frustrada por tener que adaptarse siempre a los gustos de Khan. Para Demet, salir a comer era una oportunidad para socializar, disfrutar de la compañía de sus amigos y explorar nuevos sabores. Tener que renunciar a esa libertad y adaptarse a las restricciones alimentarias de Khan podía ser frustrante y limitar su capacidad para disfrutar plenamente de esos momentos. Pero, ¿qué comió Can Yaman que realmente enfureció a Demet Özdemir? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores. No hay una confirmación oficial de un incidente específico relacionado con la comida que haya provocado una pelea monumental entre ellos. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la pareja sugieren que hubo varios episodios que fueron sumando tensión a la relación. Se habla de pequeñas discusiones en restaurantes, de comentarios sutiles sobre las elecciones alimentarias de Demet y de una creciente sensación de frustración por parte de ambos. Uno de los rumores más extendidos es que Demet organizó una cena sorpresa para Khan con sus amigos más cercanos. Ella, sabiendo que a Khan le gusta cuidarse, preparó una cena con opciones saludables, pero también incluyó algunos de sus platos favoritos, como el baklava y una tarta de chocolate. Sin embargo, Khan, en lugar de agradecer el gesto, se mostró un poco molesto porque había demasiadas opciones, poco saludables, y se limitó a comer una ensalada y un trozo de carne a la plancha. Se dice que Demet se sintió muy ofendida por su actitud, y que hubo una pequeña discusión entre ellos. Este incidente, aunque no confirmado, ilustra la tensión que podía existir entre ellos en relación con la comida. Demet, en un intento de complacer a Khan y a sus amigos, preparó una cena que reflejaba sus gustos y preferencias, pero la reacción de Khan fue percibida como ingratitud y falta de consideración. Otro rumor que circula es que Khan criticaba constantemente la forma en que Demet comía. Le decía que comía demasiado rápido, que masticaba con la boca abierta o que elegía opciones poco saludables en los restaurantes. Aunque él lo hacía con la intención de ayudarla, Demet se sentía avergonzada y juzgada por sus hábitos alimenticios. Este tipo de críticas, aunque puedan parecer insignificantes, pueden erosionar la confianza y la autoestima de una persona. Demet, como figura pública, ya estaba sometida a un escrutinio constante sobre su apariencia y su estilo de vida. Ser criticada por su pareja por algo tan básico como la forma en que comía podía ser especialmente doloroso y generar resentimiento. También se comenta que Khan intentaba controlar la dieta de Demet. Le revisaba la nevera para asegurarse de que no hubiera dulces ni comida chatarra, le prohibía comprar ciertos alimentos y le insistía para que lo acompañara al gimnasio. Demet se sentía asfixiada por su control y necesitaba espacio para disfrutar de la vida y de la comida a su manera. Este intento de control, aunque quizás motivado por el amor y la preocupación, era percibido por Demet como una invasión de su privacidad y una falta de respeto a su autonomía. Todos necesitamos sentirnos libres de tomar nuestras propias decisiones, especialmente en lo que respecta a nuestra alimentación y nuestro estilo de vida. Sentirse controlado y restringido puede generar frustración, resentimiento y una sensación de pérdida de identidad. En resumen, aunque no hay un incidente específico relacionado con la comida que haya sido la gota que colmó el vaso, es evidente que los diferentes hábitos alimenticios de Can Yaman y Demet Özdemir generaron tensiones y conflictos en su relación. Lo que para algunos puede parecer una tontería, para otros puede ser un factor importante a la hora de construir una relación sana y feliz. La comida, después de todo, es una parte fundamental de nuestra cultura y de nuestra identidad. Es algo que compartimos con nuestros seres queridos y que puede generar momentos de alegría, conexión y celebración. Cuando hay conflictos en este aspecto, puede ser difícil mantener una relación armoniosa y equilibrada. Y es que al final, la comida es mucho más que una necesidad básica. Es un acto social, una forma de compartir momentos especiales y de expresar amor y cariño. Cuando una pareja no se pone de acuerdo en este aspecto, pueden surgir problemas de comunicación, frustración y resentimiento. No se trata solo de lo que se come, sino también de cómo se come, dónde se come y con quién se come.
La comida puede ser un símbolo de conexión, de tradición y de identidad. Cuando hay diferencias significativas en este ámbito, es importante encontrar un terreno común y respetar las preferencias del otro. Es importante recordar que cada persona es diferente y tiene sus propios gustos y preferencias. En una relación, es fundamental respetar las decisiones del otro, incluso si no las compartimos. Si Can Yaman hubiera sido un poco más flexible con Demet Özdemir y no hubiera intentado imponerle su estilo de vida, quizás su relación habría tenido un final diferente. Pero como dice el dicho, si hubiera, no existe. Lo importante es aprender de los errores del pasado y tratar de construir relaciones más saludables y respetuosas en el futuro. Ahora bien, antes de que salgan corriendo a crucificar a Can Yaman, es importante aclarar que esto es solo una pequeña parte de la historia. Seguramente hubo muchos otros factores que contribuyeron a la ruptura de la pareja. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias de personalidad son solo algunos de los elementos que pueden haber influido en su separación. Pero creo que este pequeño detalle nos ayuda a entender un poco mejor la dinámica entre ellos y cómo las pequeñas diferencias pueden convertirse en grandes problemas si no se gestionan adecuadamente. Es un recordatorio de que las relaciones son complejas y requieren de esfuerzo, comprensión y compromiso por parte de ambas partes. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir y cómo la comida pudo haber influido en su ruptura. Como siempre, les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la comida puede ser un factor importante en una relación? ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus propias vidas? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este chisme jugoso. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Próximamente tendremos más chismes, análisis y entrevistas exclusivas con sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Hasta la próxima, mi gente guapa. No olviden ser felices y disfrutar de la vida. Y recuerden, la comida es para disfrutarla, no para que nos cause problemas. Ciao.